Muy bien. Muy buenas noches. Muchas gracias a Somos Uruguay por la invitación. Señor presidente Sanguinetti, en él saludar a los compañeros de gabinete, a los ministros, autoridades nacionales, a todos los que se han hecho presentes, a las empresas que hacen presente esta serie de eventos que nos permiten, en nuestro caso, acercar la mirada del gobierno y las acciones de gobierno en esta materia puntual que tiene que ver con lo ambiental, pero que es algo muy importante para nosotros, porque gran parte de la tarea tiene que ver con eso, con ir generando e ir introduciendo la dimensión ambiental en las tomas de las decisiones, no solo a nivel de políticas públicas, sino también a nivel de decisiones corporativas, organizacionales. Por tanto, comenzar con alguna reflexión en lo que está hoy el mundo. En el 2030, entre el 2030 y el 2050, se esperan 250.000 muertes adicionales por año, producto del cambio climático. En la última década, por causa de problemas del cambio climático, han muerto más de 600.000 personas, y sobre todo en los países más pobres, porque el cambio climático es una problemática que afecta de manera especial a los que menos tienen. 1/3 de las especies marinas habrán desaparecido y el 22% de las especies en total están en peligro de extinción. Dice la OMS que 9 de cada 10 personas respira aire contaminado. No es la realidad del Uruguay, por suerte. El 40% de la población mundial tiene problemas de acceso al agua potable. Uruguay supera el 95% de acceso a fuente segura a agua potable, pero en el mundo esta es la realidad. Y desde el 90 hasta hoy, la superficie de los bosques se redujo en un 50%. Esa es la situación del mundo hoy. Esa es la situación inexorable de avance hacia un futuro con complicaciones realmente importantes en este sentido. Pero hay algo que poco se dice. Esta es una fecha, el 28 de julio se dice que se calcula cada año, el 28 de julio de este 2022, el planeta se consumió los recursos naturales que eran para todo el año. Es como que nos hayamos gastado el sueldo en 20 días, o un poco menos. Estamos gastando casi 2 veces del planeta por año. Esta fecha viene aumentando año a año y es una verdadera interpelación. Estamos viviendo de prestado, digamos, sobregirados en la cuenta corriente desde el 28 de julio. Ahora, ¿qué pasa? Esta es una parte de la historia, pero la humanidad está mejor que nunca y pocas veces hablamos de eso. Es decir, eso también hay que decirlo. Vivimos mejor. Como dice el presidente Sanguinetti, y es muestra de ello, vivimos más años. Vivimos más años, vivimos mejor, los niños mueren menos hambre, se redujo la pobreza, menos violencia, se ha avanzado en igualdad de género, en agenda de derechos. El mundo es mejor que hace 300 años. El hombre ha sido capaz de mejorar la realidad. Hoy la gente de clase media alta vive como vivía la nobleza hace 350 años. Esa es la realidad. La calidad de vida ha mejorado. Y eso a veces no lo decimos cuando hablamos de todo lo malo que está pasando. Toda esa mejora ha tenido un costo importante y es el que señalábamos al principio. Y ese es el gran desafío global, el gran desafío de la humanidad. ¿Cómo mantenemos los derechos adquiridos? ¿Cómo mantenemos y mejoramos la calidad de vida utilizando la menor cantidad de recursos naturales para eso? Ese es el desafío. La humanidad está ante el problema ambiental más grande de la historia, que es el cambio climático. Y ese es el desafío que tenemos para adelante. Y yo creo, una vez más, en el hombre. Y creo que podemos generar las herramientas y las políticas para seguir mejorando el desarrollo humano sin comprometer los recursos naturales. Porque que quede claro que planeta va a seguir habiendo. Lo que no sabemos si va a haber es vida humana sobre el planeta.
En ese marco, el sistema político nacional crea en el Uruguay el Ministerio de Ambiente. Es un salto en la construcción institucional en materia ambiental. Autoridad ambiental en Uruguay había, y hay una construcción de muchísimos años en políticas ambientales y en legislación ambiental. Pero el Parlamento, por unanimidad, en el marco de la ley de urgencia, crea el Ministerio de Ambiente y hoy, hace 740 días, que me toca, junto a un equipo, estar al frente del primer Ministerio de Ambiente en la historia del Uruguay. Y nos pusimos una serie de objetivos a alcanzar en esta administración, sabiendo que lo nuestro es acumular sobre lo hecho y preparando terreno para los que vienen. Eso es muy importante para nosotros. Entendemos que la política ambiental tiene que ser una política de Estado, porque nada en materia de ambiente o cambio climático es para el corto plazo. Cualquier decisión en ambiente y cambio climático es para el mediano y el largo plazo. Y otros vendrán que continuarán lo que estamos haciendo, como nosotros continuamos esa historia de muchos años. El agua, el saneamiento, la gestión de residuos, el cambio climático, la biodiversidad y la construcción de conciencia ambiental son las prioridades para estos primeros años del Ministerio de Ambiente. Así como las personas, las organizaciones se forman en sus primeros años de vida. Y nosotros queremos crear y construir un ministerio fuerte, parado en el medio de la cancha, potente, una construcción institucional que perdure por mucho tiempo. Este tema, hoy está aquí el presidente de OCE, a quien agradezco, y la vicepresidenta de OCE. Trabajamos muchísimo juntos. Nosotros elegimos asumir en Aguas Corrientes, en la planta de Aguas Corrientes, porque esto es un símbolo de lo que el Uruguay logró hacer en un momento en que nos estábamos matando. En plena revolución de las lanzas, el Uruguay solucionó el problema de agua potable para Montevideo, y hace 151 años, en la Plaza Matriz, se giró la primera canilla de agua potable con agua que venía de Aguas Corrientes. Hoy tenemos un problema importante de abastecimiento de agua potable para Montevideo y área metropolitana. Un problema que se va a agudizar, según todos los estudios, a medida que pasa el tiempo. Y cuando este directorio de OCE asumió, había agua para 20 días en Aguas Corrientes. Y hoy lo quiero decir en nombre del gobierno, con absoluta convicción. Vamos a defender mucho el proyecto Arasatí, el proyecto de toma de agua del Río de la Plata, potabilización y bombeo a Montevideo, porque es la inversión más importante en estos últimos 150 años en materia de agua potable y porque permite solucionar un problema para aquellas personas que no pueden comprar el bidón de agua en el supermercado, para los más vulnerables, los que no tienen asegurado el acceso a un derecho básico como es el agua potable. Seguramente en un mes el directorio de OCE estará aprobando esta iniciativa y estaremos haciendo el llamado de licitación y todo el proceso en una inversión que será del entorno de los 250 millones de dólares. La calidad del agua en un país como el nuestro es muy importante, lo que tiene que ver con el control de la calidad del agua en un país productivo como el nuestro. Hoy tenemos más del 80% de los efluentes industriales controlados en tiempo real por el Ministerio de Ambiente, era algo más del 40% cuando llegamos, pusimos foco y prioridad en esto. No autorizamos a ninguna empresa a trabajar si no está conectada en tiempo real al Ministerio y rápidamente estamos en más de un 80%. Hoy usted va al monitor del Ministerio de Ambiente y puede ver los efluentes de más del 80% de las industrias del país. La otra cara de la calidad del agua es el saneamiento, cómo las localidades que están junto a arroyos y ríos y las aguas servidas llegan a esos cursos que terminan contaminando la calidad de nuestras aguas. En ese marco estamos también junto a OCE en un proyecto que supone una inversión de otros 250 millones de dólares para llegar al entorno de 60 localidades con saneamiento, en un tema que también es un tema primero de salud pública, es un tema de inequidad, porque en Montevideo el 92% de las personas tiene acceso al saneamiento, es un tema de justicia para el interior del país y es necesario para el desarrollo, porque el subsecretario de Vivienda, aquí presente, siempre me dicen, ¿cuándo llegamos con el saneamiento al tal lugar?
que tenemos los recursos, tenemos la gente para las viviendas y no podemos construir porque no tenemos saneamiento. Ese avance es fundamental. Estas dos inversiones sumadas, más una inversión para gestión de residuos, es la inversión en temas ambientales más importante de la historia y se va a hacer en la presente gestión. Un gran problema del Uruguay, la gestión de residuos. Cuando uno anda por ahí, puede mostrar al Uruguay con orgullo en materia ambiental y cómo ha sido su construcción y cómo es la gestión de los temas ambientales en el país. Sin embargo, en materia de residuos tenemos un atraso fenomenal. Tenemos una situación verdaderamente vergonzosa de muchos años de letargo, de muchos años de atraso. Comenzamos a aplicar la Ley 19.829, la Ley de Gestión General e Integral de Residuos. Lo primero fue construir un plan nacional que la ley obligaba, pero que no se había construido. Y después de 12 meses de trabajo, con 8 ministerios más, con las cámaras empresariales, con el PIT-CNT, con las universidades, tenemos un plan, y el Congreso de Intendentes, tenemos un plan nacional que ve todas las gestiones de residuos y que marca una hoja de ruta al año 2032 en lo que tiene que ver con la gestión de los residuos. No existía en el Uruguay esa mirada integradora nacional y el Ministerio de Ambiente está liderando esta transformación en materia de residuos. Estaremos la semana próxima anunciando una serie de medidas que tienen que ver con el desperdicio de alimentos, que es un problema importante desde el punto de vista ético, por la cantidad de alimentos que se desperdician, siendo que hay gente que los necesita, pero también es un problema económico, porque el desperdicio de alimentos es un síntoma de un problema de ineficiencias en la producción y en la economía. El plan nacional que les comentaba recién tiene múltiples acciones en simultáneo para lograr una transformación en los próximos años que impacte. Firmamos en ese marco 2 resoluciones en el año 2021. Esas 2 resoluciones tienen que ver básicamente con la tasa de recuperación de envases, que está en Uruguay en apenas 4%. Exigimos en esa resolución una recuperación del 30% de diciembre del año 23 y del 50% de diciembre del año 25. Y otra resolución que tiene que ver con los plásticos de un solo uso. Esas resoluciones han llevado a una actualización del plan de envases de la Cámara de Industria, recientemente aprobado. Es un plan, ustedes saben que los envases son responsabilidad de quien los mete en el mercado. Los residuos son responsabilidad de quien los mete en el mercado. Y la ley 19.829 lo consagra a título expreso. No es un concepto nuevo en el Uruguay, ya existía para algún tipo de residuos, pero ahora es ley. Y la Cámara de Industrias ha presentado un plan donde multiplica por 8 su inversión en materia de gestión de envases y además la resolución obliga a la Cámara de Industrias a estar con su plan en todos los departamentos del país cuando hoy está solo en 6. Viene un poco retrasada y le estamos llamando la atención, pero el plan está en marcha. Se presentó en marzo y lo aprobamos hace un mes. Hemos sacado un sello de libres de plástico de un solo uso. Estamos tratando de fomentar, dejar de usar este tipo de productos cuando es prescindible hacerlo. Hay muchas veces que no es necesario utilizar los productos descartables. Hoy tenemos un gran problema con el plástico. Eran 50 millones de toneladas en la década del 50 lo que se consumía de plástico, hoy son casi 500 millones de toneladas. Por eso el mundo va a un acuerdo global sobre plásticos, un acuerdo vinculante sobre plásticos a nivel internacional. Es como ha habido con algunos productos químicos, con algún tipo de gases, estamos yendo a una decisión que va a obligar a las naciones a determinadas decisiones en materia de plástico. De eso les voy a hablar en 2 minutos algo más. Vamos por un decreto de residuos de obra de construcción. Los residuos, hay muchas empresas aquí vinculadas a la construcción. Estos residuos son el 30%, por ejemplo, de Felipe Cardoso. Estaremos sacando en marzo del año que viene un decreto que reglamentará un sistema de recuperación de residuos que va a permitir transformar gran parte en arenados y que va a permitir que la vida útil de los sitios de exposición sea bastante más útil. Tenemos también a punto de salir, le está llegando mañana al director de jurídica, al gerente de jurídica del Ministerio aquí presente, el informe de planificación para el decreto de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que son 40.000 toneladas por año, las laptops, los celulares, los televisores,
Todo eso está yendo a los sitios de disposición final, no puede ir, va a haber un plan de reversa para que cada uno de nosotros, cuando va a deshacerse de este tipo de elementos, tenga dónde llevarlo y tenga que hacer con ellos. Esto tiene un alto poder de valorización, hay que generar todo ese circuito, va a haber un plan que precisamente va a permitir tener destino para este tipo de residuos. Ese plan que les comentaba tiene algunos hitos. Uno de los más importantes es el cierre de los vertederos a cielo abierto. Ese sí es un problema importante en el país. En el interior, solo 3 departamentos cuentan con soluciones habilitadas por el Ministerio de Ambiente. Hay 5.000 personas trabajando en negro en la basura en el Uruguay. Tenemos que cambiar esta situación. Cuando uno muestra el Uruguay, no puede mostrar que esto es una imagen de hace 100 años. Entonces, el Ministerio de Economía nos ha facilitado 18 millones de dólares al Ministerio de Ambiente, que estarán llegando sobre finales de este año, para colaborar con las intendencias del interior del país en el cierre de los vertederos a cielo abierto, que es una meta que tenemos para el año 2025. Estaremos colaborando con infraestructura, estaremos colaborando fundamentalmente con equipamiento, para que las intendencias hagan su esfuerzo. Eso también va a generar, obviamente, oportunidades de negocio en la gestión de este tipo de residuos, y nuestro objetivo, precisamente, es el cierre de los vertederos para el año 2025, lo cual sería todo un logro para la presente administración. Les contaba que el mundo va a un acuerdo sobre plásticos a nivel mundial. Bueno, estos acuerdos llevan muchas reuniones de negociación. Esto se recibió en Nairobi en el febrero de este año. Y peleamos mucho, y aquí está el doctor Cousillas, que fue parte de esa pelea internacional, y logramos que la primera reunión de negociación del acuerdo de plásticos a nivel internacional se haga en Uruguay del 28 de noviembre al 2 de diciembre, y más de 1.000 personas de todo el mundo estarán llegando a esta primera reunión, por lo cual Uruguay hoy está siendo visto con atención a nivel internacional por ser centro precisamente de estas negociaciones. En materia de cambio climático, rápidamente, algo muy importante: Uruguay es responsable apenas del 0,04% de las emisiones, es decir, Uruguay es un país absolutamente marginal en lo que tiene que ver con el problema del cambio climático. Y Uruguay tiene compromisos claros en materia de acción climática, tempranos compromisos en materia de acción climática, compromisos que viene cumpliendo, pero el gran tema para el Uruguay es la adaptación. Y ese es un concepto en el que quiero insistir. Uruguay es un gran perjudicado por el cambio climático. Las recurrentes inundaciones, las sequías, hacia finales de siglo se estima que 12.000 hectáreas se perderán en Uruguay por aumento del nivel medio del mar. 28.000 kilómetros se perderán por erosión. Uruguay padece el problema del cambio climático y hay que adaptarnos a ese cambio que va a venir, adaptar a las personas, a las infraestructuras, a los sistemas productivos. Eso es muy importante, y para eso necesitamos también apoyo del exterior, porque cuando nosotros nos comprometemos a reducir emisiones, también los grandes países se han comprometido, por ser los responsables de esta situación, a proporcionarnos recursos para tener soluciones, y ellos no han cumplido. Los famosos 100.000 millones de dólares anuales de los que se hablaba nunca han llegado. Y hoy, a nivel internacional, y estaremos en noviembre en la COP de Egipto reclamando, ya no los 100.000 millones de dólares anuales, sino cuánto va a ser el aporte luego del 2025. El Uruguay se juega mucho en esa pelea, porque allí es donde tenemos que tener recursos para poder adaptar, por ejemplo, nuestras costas. Hoy estamos perdiendo zonas de rocha por el aumento del nivel medio del mar. Construcciones construidas legítimamente, con padrones bien adquiridos. El mar subió y se está comiendo las propiedades. Esa es una realidad de hoy, no es algo que vaya a pasar. ¿Y cómo solucionamos eso? Porque tratar de ayudar a 800 metros, que es el caso, cuesta más de $1 millón, y yo no los tengo, y el intendente de Rocha tampoco. ¿Y qué hacemos? Necesitamos apoyo. Uruguay tiene una estrategia climática de largo plazo, la presentó el 27 de diciembre, con un objetivo de neutralidad en CO2 al año 2050. Es un documento que está accesible en la página del Ministerio. Esto lo arma el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Este trabajo es un trabajo también colectivo,
donde todos los ministerios involucrados participan, y les quería dejar esa foto, porque eso fue el 27 de diciembre. La estrategia climática la presentamos, pero además de quien habla por presidir el sistema nacional, me acompañaron el ministro de Industria, la ministra de Economía y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y estuvo presente el presidente de la República. Les quiero contar que esa foto no existe en el mundo. Esa foto no existe en el mundo. Me llamaban del exterior para felicitarnos. No es nada común ver al Ministerio de la Producción y al Ministerio de Ambiente en buena sintonía, y mucho menos juntos, y mucho menos al Ministerio de Industria, y mucho menos a la ministra de Economía en una estrategia climática de este tipo. Esta foto no existe en el mundo, y esto también nos muestra en el mundo cómo queremos que nos vean. En materia de biodiversidad, ustedes saben que bajo el Ministerio está toda la gestión de las áreas protegidas. Uruguay tiene 17 áreas protegidas. Cuando llegamos, nos encontramos que la mayoría no tenían planes de manejo, que la mayoría no tenían las comisiones asesoras específicas para gestionarlo. Nuestro objetivo es ordenar las áreas, y aquí está el Director Nacional de Biodiversidad, que todas tengan su plan de manejo cuando dejemos la gestión, que todos tengan su comisión asesora. Seguramente un par puedan incorporarse, pero queremos gestionar bien lo que tenemos y no seguir declarando áreas protegidas sin luego poder controlar y sin luego saber por qué se hizo. Y queremos trabajar mucho, y respaldo al 100% al Director Nacional, en trabajar en preservar biodiversidad, pero fuera del área protegida. Preservar biodiversidad en todos los ambientes, no solo en el protegido. El Uruguay tiene que trabajar en esa línea, porque Uruguay tiene una característica muy especial, y es que casi el 100% de su territorio es privado, y casi el 100% de su territorio es productivo. No me lo pueden comparar con Costa Rica, donde la mitad del territorio son volcanes. Entonces, proteger biodiversidad en Uruguay es junto con la producción y no en contra de la producción. Con el Ministerio de Turismo, aquí está el ministro presente, que hoy compareció en comisión y le agradezco mucho que esté aquí. Tenemos una plataforma común que es Destinos Naturales. Estas áreas protegidas son destinos turísticos que queremos promocionar. Son lugares fantásticos que muchos descubrieron seguramente en el tiempo de pandemia, que tienen una gran oportunidad de desarrollo en ese turismo natural que cada vez tiene más adeptos. Y estamos prontos a firmar un decreto, calculamos sobre finales de año, que preserva el 10% de nuestro territorio marítimo y comienza una hoja de ruta para preservar el 30% de nuestro territorio marítimo en el año 2030. Ustedes saben, yo lo aprendí hace muy poco, a esto le dicen maritorio. Yo todos los días aprendo un término nuevo acá en Ambiente. El maritorio, que tiene que ver precisamente con nuestro mar territorial. Hay una zona en la que confluye la corriente cálida de Brasil con una corriente fría que proviene de la Antártida y la descarga de sedimentos del Río de la Plata, que es una de las zonas de biodiversidad más rica del mundo. Más rica del mundo. Y ahora nos aprestamos a protegerla por primera vez. Muchos de esos conocimientos los tenemos, y aquí veo al presidente de ANCAP, gracias a las exploraciones de ANCAP, que tenían como condición darnos información, además de la geológica, de la física, de la química y de llevar técnicos ambientales a bordo, por lo cual tenemos mucho conocimiento que se hizo gracias a la exploración de petróleo. Por tanto, de nuevo, no hablar de demonios, sino hablar de complementación. Es responsabilidad del Ministerio construir conciencia ambiental. Formamos 300 promotores ambientales el año pasado y tenemos 800 inscriptos, ya comenzamos con las primeras jornadas para este 2022. Nuestro objetivo es tener 2.000 promotores ambientales hacia finales del periodo. Son agentes, personas honorarias, conectadas directamente con el Ministerio de Ambiente, agentes en todo el territorio, construyendo conciencia ambiental. En cada pueblo, en cada barrio, queremos un promotor ambiental. Volvimos a entregar el Premio Nacional de Ambiente. Es un premio en algunas categorías que premian precisamente la determinada actitud, el determinado compromiso de algunas empresas, centros educativos, municipios y ONG en materia de compromiso ambiental. Es un reconocimiento que permite también promover este tipo de acciones. El Premio Nacional de Ambiente se llama Uruguay Sostenible y lo entrega cada año el presidente de la República. En este año lo entregamos en la Expo Uruguay Sostenible, la primera Expo Uruguay Sostenible a la cual asistieron en pleno invierno y con frío polar casi 20.000 personas. Una iniciativa también
para construir conciencia ambiental en la que estuvieron presentes algunas de las empresas que están aquí. Por tanto, hay un compromiso fuerte de nuestro gobierno con el tema ambiental. No es solo crear un ministerio, no es cambiarle de nombre a la Dinama, es precisamente poner esta dimensión en la primera línea de las decisiones en materia de política pública. Institucionalmente hay un fuerte compromiso. Hay un compromiso político que respalda las decisiones que hemos tomado, por ejemplo, en materia de agua y saneamiento. Porque en materia de agua, la OCE prácticamente no va a ganar más, ¿no, Raúl? No va a vender más agua, va a asegurar el derecho básico a las personas. Y esa es una decisión muy importante, es invertir directamente en calidad de vida de la gente. Por eso el compromiso político de estas inversiones. Hablamos aquí de casi 550 millones de dólares entre saneamiento, agua y residuos en materia ambiental. Y un presupuesto que ha mejorado para el Ministerio, que no es lo que queremos, claramente. Si no digo esto, Azucena me rezonga de nuevo. Necesitamos más presupuesto, pero hay que decir que cuando se creó el Ministerio tuvimos una mejora presupuestal. Y el año pasado en la rendición de cuentas tuvimos una mejora presupuestal y en esta rendición la volvemos a tener. Seguramente haya que seguir construyendo, haya que seguir peleando por más recursos, pero no todos son recursos. Y como ustedes saben, yo vengo de la actividad privada. Y esa expo la hicimos sin plata de la gente. Porque cuando no tenés los recursos, tenés que pensar cómo lo podés hacer. Quizás si hubiese tenido presupuesto, lo hubiese pagado todo el ministerio, o sea, la gente con sus impuestos. No, lo hicimos y se financió con el aporte de empresas, con el aporte de privados, con el aporte de empresas públicas, de algún ministerio amigo con mejor presupuesto. Pero no le costó nada al Ministerio de Ambiente, que no tenía cómo hacerlo. Pero eso no nos impidió hacerlo. Y eso pasa con mucha cosa. Hay asociaciones estratégicas fundamentales. Y yo no sueño con un ministerio con 2.000 inspectores desparramados por ahí, ni con grandes oficinas, ni con miles de empleados. No lo necesitamos. La incorporación de tecnología en el control. Hay un millón de cosas para hacer que no significan más presupuesto. Entonces, ¿se precisan más recursos? Sí. ¿Tenemos más? También. Tenemos bastante más que en la anterior administración. Ahora vean ustedes otro lado de esto, porque hasta ahora nosotros vimos todas estas cuestiones que son gasto, que son responsabilidad, que es el gobierno tomando decisiones, pero hay otro lado de esto, un lado interesante, y es qué pasa con las personas, cómo las personas sienten esto, ven esto. Y aquí ustedes ven cómo evalúan a las empresas, al comportamiento corporativo de las empresas, según las edades de las personas. Que, como ven, en el segmento de 21 a 34 años, en los llamados millennials, andan el 85%, que a la hora de elegir, de decidir, tienen en cuenta este tema. En los más jóvenes están el 80%, pero porque se toman gurises de 15 años en la encuesta, que todavía en algunos casos no se han puesto a pensar o a plantearse algunas cosas. Seguramente sea mucho más en un tiempo. Esta gráfica nos habla de un nuevo consumidor. Hay un nuevo consumidor que está viendo otras cosas, que exige otras cosas, que quiere saber de dónde vienen los productos, cómo se hacen, cuál es su trazabilidad, qué mano de obra se utilizó, cómo se respetó el ambiente, y deciden en base a eso. Y eso es muy importante porque eso nos permite pensar de otro modo la ecuación. Estos son datos de Uruguay, datos a gente con formación universitaria en el Uruguay, aclaro, pero una punta. El 44% empezó a clasificar los residuos, el 17% empezó a compostar en su casa, Uruguay. El 35% eligió un medio de transporte diferente al automóvil. El 38% declara tener en cuenta criterios de sostenibilidad a la hora de elegir sus compras, aquí, en el Uruguay. Por tanto, como dijo alguien, si no te convenzo por el corazón, te convenceré por el bolsillo. Para las empresas, para los tomadores de decisión, es muy importante incorporar estos temas en las decisiones y sus estrategias porque si no quedarán fuera del radar
no los van a elegir, porque esto va a seguir creciendo. Y un día ya no va a haber más guerra en Ucrania y seguirá siendo el principal tema y el más importante. Por eso la cuestión del desarrollo sostenible, de cómo los... Señor secretario de la Presidencia. Bienvenido, cumplió. Para Tabaré, que me dice que los blancos a veces no cumplen, ¿viste? No, acá tenés un blanco cumplidor. Y viste que Tabaré, viste que siempre se da la regla. Un poquito tarde, pero cumple. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Les decía que la visión de desarrollo sostenible, cómo incorporamos esta cuestión de producir más, de vender mejor, de crecer, porque ese es el desafío del Uruguay. Uruguay tiene que seguir creciendo, Uruguay tiene que tener más recursos para repartir entre su gente. ¿Y cómo lo hace de manera sostenible? Ese es el desafío global, pero es el desafío local. Por eso, junto al Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria, hemos decidido avanzar en una estrategia nacional de economía circular. En Uruguay, cada ministerio tenía su plancito de economía circular. La Dinama, Turismo, Ganadería, Industria. Bueno, hoy estamos armando una estrategia nacional, una mirada única en materia de economía circular, liderada por estos dos ministerios a los que se suma Economía, Ganadería y Turismo. No podemos seguir haciendo de a poquito las cosas en cada lado, tenemos que tener estrategias país y en este sentido es bien importante. Estamos próximos a sacar un protocolo de evento sostenible. La gente se acercaba y decía, yo quiero que mi evento sea sostenible. Entonces generamos una herramienta por la cual uno puede certificar, presentarse, el ministerio va a definir en base a determinado protocolo, va a ir contra ese protocolo, va a decir que el evento es sostenible y podrán anunciarlo como tal y nosotros podemos promocionarlo como tal. Este es un tema central en el que venimos trabajando codo a codo con el ministro de Ganadería, Fernando Matos. La incorporación de la dimensión ambiental en el sistema productivo. Uruguay, país productor de alimentos, fue, es y será país productor de alimentos. Nuestra gran diferencia es cómo producimos. Y en ese sentido estamos trabajando de manera intensa. Lo primero y como señal es que Uruguay se sumó a la Alianza por el Metano, un acuerdo global que establece la reducción de las emisiones en metano. El metano tiene un poder de calentamiento bastante superior al CO2, pero nuestro metano es biogénico, o sea, se produce en el ciclo natural, no lo quiero aburrir con esas cuestiones, pero este es las famosas emisiones de las vacas y la interpelación a nivel internacional que la producción tiene. Uruguay se suma a la alianza y dijo, nosotros no tenemos nada que ocultar, venimos reduciendo emisiones, queremos seguir reduciendo emisiones, pero queremos medir, queremos certificar y precisamos ayuda. Así lo hicimos en Glasgow y hace unos meses, el 8 de junio, el ministro Matos firmó la posibilidad de que Uruguay va a participar en un proyecto para hacer emisiones netas cero en materia de lechería. Y es uno de los 10 primeros países del mundo elegido para esto. Y tuvo que ver con esas negociaciones que arrancamos en Glasgow. Queremos ser ejemplo, queremos que nos midan, queremos demostrar. Por eso hemos construido una herramienta que es la huella ambiental de la producción ganadera. Con el Ministerio de Ganadería, con técnicos del Ministerio de Ambiente, del INALIE, de DIRINAC y de Línea, estamos generando una herramienta en la que trabajan más de 40 técnicos de primer nivel del Uruguay que miden el impacto de la ganadería en 3 dimensiones, que son biodiversidad, aire y agua y suelo. Con 10 indicadores que el Uruguay tiene cerrados. Uruguay tiene información suficiente para presentar 10 indicadores en estas categorías. Y esta herramienta, me permito decirles, es única en el mundo. Por lo interinstitucional, por todos los actores que participan. Por lo nacional, porque ningún país tiene toda esa información con la calidad que tiene Uruguay a nivel nacional. Es única. Y esto lo presentamos en la Cumbre de Ambiente de Estocolmo y llamó la atención.
Tanto llamó la atención que yo tenía unas reuniones con los ministros de Ambiente nórdicos, que son las estrellas en materia de ambiente, y ellos nos preguntaban a nosotros cómo habíamos generado esos indicadores y cómo lo estábamos llevando. En el próximo mes, con el ministro Matos, presentaremos el primer año de trabajo de esta herramienta que permite bajar ya hoy a nivel seccional policial y poder decir cómo estamos en estos indicadores. Nuestra aspiración es que esto pueda llegar a nivel de predio, pero hoy, a nivel seccional policial, podemos decir cómo la producción ganadera impacta en estas variables. ¿Para qué? Para mejorar, para corregir. ¿Para qué? Para eventualmente después certificar. ¿Y para qué? Para que eso valga más. Porque ahí hay un valor ambiental, que es valor agregado, que es plata para los uruguayos. Y allí hay, sin duda, una oportunidad. Esto en el tiempo va a ser regla, pero hoy es un salto que solo nosotros podemos dar. Como ustedes saben, ya vendimos 2 cargamentos de carne CO2 neutral, 2 embarques de carne CO2 neutral. Bueno, esto no es solo carbono neutralidad. La carbono neutralidad es algo. Esto es huella ambiental. Y ahí también el Uruguay está marcando una diferencia. Una política nacional de movilidad sostenible, que no es solo movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica es un componente de la movilidad sostenible. Acá está el presidente de CUTSA, que viene liderando en este tema a nivel nacional. Esto es muy importante porque el 60% de las emisiones de CO2 sigue siendo el sector transporte en el Uruguay, pero tiene que ver también con calidad de vida, tiene que ver también con cambiar los hábitos. La Mesa de Finanzas Sostenibles, también una creación de la actual administración, liderada por el Banco Central. Hay 80 trillones de dólares en el mundo, se dice, para inversión en economía verde. Bueno, hay que lograr aterrizar parte de esos recursos al Uruguay en diferentes proyectos, en traccionar diferentes proyectos. Para eso estamos trabajando y avanzando en este mundo, que es un mundo también en construcción, y no nos podemos quedar atrás. La eventual emisión de un bono sostenible, algo que le planteamos en su momento al Ministerio de Economía, y este bono, que no es un bono verde, porque un bono verde tendría que ir destinado a cuestiones ambientales o de cambio climático, es una emisión de deuda común y silvestre, pero su tasa de interés va atada a un cumplimiento climático en este caso. No sé si lo podremos emitir, estamos trabajando en eso, mañana tenemos una nueva reunión con Economía, pero lo importante es que con esto logramos poner la mirada en una posibilidad, y es que el Uruguay pueda tener mejoras cumpliendo en materia ambiental y climática. Entonces, de vuelta, tenemos que pensar mecanismos virtuosos, tenemos que pensar mecanismos que traccionen en el sentido del que tenemos que ir. Para eso es muy importante este capítulo. Hemos generado una oficina en el Ministerio de Ambiente, porque es muy importante que esto sea científicamente demostrable y que todo aquel que lo haga de manera sostenible o ambientalmente responsable lo pueda demostrar, pueda comparar contra un protocolo o contra una norma y pueda demostrar cómo lo hace, y que ese sellito o que esa declaración tenga un valor. Para ese consumidor que está pidiendo, le tenemos que decir: acá está, yo lo hice, por eso te compro, o por eso comprame. Eso es muy importante. Estamos trabajando. La visión de la sostenibilidad no es solo ambiental, entonces hay que incorporar otros elementos, pero es muy importante, y es algo, por ejemplo, que nos pide a gritos y en lo que viene avanzando la Unión de Exportadores, que está generando todo su trabajo, pero necesita un marco desde el Estado para que luego los privados traccionen y logren esos objetivos. Eso es muy importante y es central: certificar, validar, demostrar y obtener premios. Por tanto, este mundo del que hablábamos, este mundo amenazado, este Uruguay que va a tener muchos problemas por cambio climático, a nuestro modo de ver, tiene una gran oportunidad. Tiene una enorme oportunidad. Estamos hablando de un mundo que tendrá en el 2050 10.000 millones de habitantes, a los que hay que darle de comer. Uruguay produce para 10 veces su población alimentos. Puede hacerlo para 20 veces si se lo propone. Y puede hacerlo de manera sostenible. En ese mundo en que hay que darle de comer a más gente, y en ese mundo donde la sostenibilidad vale,
Uruguay tiene la oportunidad. No tengan dudas, Uruguay tiene la oportunidad de destacarse, de distinguirse. América Latina es la reserva alimentaria del mundo. América Latina es la reserva de biodiversidad del mundo. Y ahí Uruguay tiene, sin duda, su oportunidad. Ese es el objetivo más trascendente del Ministerio de Ambiente. ¿Tenemos que solucionar el problema del agua? Sí. ¿Tenemos que tapar los vertederos? Sí. Sí. Pero el Ministerio de Ambiente en el Uruguay, pensado en el mediano y largo plazo, debe consolidar al Uruguay como un país sostenible. Ese debe ser el objetivo de un Ministerio de Ambiente en este país. Porque sigue siendo el Uruguay, como dice ahí, un triángulo de tierra lleno de oxígeno donde se puede vivir mejor que en el resto. Muchas gracias.